Listo. Entonces empezamos con la primera pregunta con respecto al tema del lenguaje radial. ¿Qué es el lenguaje? ¿Alguien recuerda qué es el lenguaje? Levanten la mano en Zoom. Se le otorga 2 puntos al estudiante que participa. ¿Qué es el lenguaje? ¿Recuerdan de qué se encargaba o qué concepto teníamos por lenguaje? Lo habíamos tratado en la clase anterior. Recuerden que tratamos la clase de lingüística, ¿sí? Ahí aprendimos a diferenciar. Ya tenemos una respuesta. A ver, Guzmán. Es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse a través del sonido. Del sonido y de signos, ¿ya? A través de signos, tales como la escritura o la palabra hablada, o sea, el lenguaje oral, ¿ya? Correcto, muy bien. Tiene 2 puntos, compañero. El lenguaje es precisamente toda facilidad que el ser humano utiliza para comunicarse. Pero en este caso vamos a tratar acerca del lenguaje radial, ¿ya? O sea, vamos a acerca de la radio. Vamos a saber un poco cómo es que trabaja una radio, ¿sí? Cómo se compone, cuáles son sus elementos y cómo se produce un programa de radio también. Vamos a poder planificar todo ello, ¿sí? Y luego vamos a analizar un programa de radio de modo individual. Cada uno de ustedes va a tener que analizar un programa, va a tener que escuchar un programa radial e identificar los elementos de esto, ¿sí? Bien, entonces vamos a la primera lámina que nos dice lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner en F5 todo para que se vea completo. Listo. Ahí tenemos a la radio, ¿sí? Este aparatito, sí que este, ya un par de siglos nos acompaña, ¿no? Y que es uno de los primeros medios de comunicación. ¿Sí? Después, antes de la televisión existía ya este medio. En la Primera y Segunda Guerra Mundial ya existía este medio, imagínense. ¿Sí? Servía para poder comunicarnos de forma más rápida, ¿no? Ya que la radio puede llegar no solamente a la ciudad, sino a lugares muy alejados. ¿Sí? Justin, ¿tienes alguna opinión? En los anteriores años no había radios, no había micrófonos, no había esto, No, a partir, nada de lo que tenemos ahora. exactamente. A partir del año 1840, imagínate, 1840 es que empieza una etapa nueva en el mundo, que se llama la revolución industrial. En esta etapa es cuando recién empieza a aparecer la tecnología en el mundo, ¿sí? Anterior a esto no había tecnología, era muy escaso, éramos demasiado, ¿sí? Nuestra tecnología no era tan avanzada como es ahora, era muy escasa, pero a partir de 1840 empieza en el mundo la revolución industrial, con la primera creación de una máquina, que le conocían como la máquina de vapor. ¿Sí? ¿Qué era esto? ¿Sí? Era una máquina que en base a vapor funcionaba, y de ahí salieron los barcos, ¿sí? Los barcos a vapor, primeros, y los ferrocarriles, perdón, los trenes, los primeros medios tecnológicos, la primera tecnología en el mundo a partir de 1840, la primera revolución industrial. Junto con ello, poco a poco va apareciendo también la radio. Y ya para el año 1900 ya tenemos una radio, cómo comunicarnos, cómo enterarnos de lo que sucede en nuestra comunidad, en el planeta, a través de la radio, ¿sí? La radio, este medio de comunicación es muy antiguo, ¿sí? Eh, Sin embargo, ha sido, como que dice, desplazado. No desplazado porque aún existe, ¿verdad? Aún lo podemos escuchar. Pero la televisión reemplazó bastante a la radio más adelante. La televisión. La televisión apareció después de la radio. Aproximadamente, estamos en 2020, ha aparecido más o menos con mayor frecuencia a partir del año 1960, 70. Ya existía en la televisión. Pero la radio, sin embargo, no ha dejado de existir, ¿sí? La radio es un medio de comunicación muy eficiente, ya que llega a muchos lugares, como les digo, ¿sí? Entonces, esa ventaja tenemos de la radio, entonces tenemos que aprovecharla, ¿sí? La radio en cualquier momento siempre va a estar presente, ¿sí? Más que la televisión o el internet incluso. Vamos con el siguiente medio. Aquí dice que la radio habla desde la intimidad del ser humano, ¿ya? A una persona, ¿sí? Que está al otro lado del aparato.
¿sí? Nosotros sabemos que en la radio tenemos una persona que se encarga de hablar, que es el locutor, ¿no? Locutor de radio, locutor radial. Y esa persona, para poder llegar a nosotros, necesita tener una serie de talentos, ¿sí? Como por ejemplo, saber expresarse adecuadamente y tener un timbre de voz adecuado, ¿sí? Un programa radial, un locutor radial, tiene que tener diferentes características, tales como saber expresarse, ¿sí? Tener facilidad de palabra, tener un volumen de voz adecuado y un adecuado timbre, un timbre que sea llamativo, ya que un programa radial con un timbre negativo o con un timbre un tanto aburrido no sonaría, como tal no llegaría al público, ¿sí? Entonces tenemos que tener presentes esos elementos en la persona que se encarga de emitir un programa radial. Por eso la esencia de la radio es la persona, ¿de acuerdo? La esencia de la radio es la persona. Si de verdad queremos interesar a los demás, como locutor radial, tenemos que ser, ¿sí? Tenemos que desnudar nuestras máscaras y hablarles como si fuésemos su mejor amigo directamente, ¿sí? Un lenguaje directo, no muy formal, un lenguaje simplemente coloquial. Y en tal sentido, estos profesionales de la radio saben transmitir un mensaje fresco. Ser locutor de radio es saber transmitir un mensaje fresco, un mensaje directo, un mensaje creativo y lleno de expresividad. ¿De acuerdo? Pues en la radio nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de programas radiales. Podemos encontrar programas radiales tales como noticieros, ¿verdad? Noticiero radial. También podemos encontrar programas que se encarguen de la cultura, ¿sí? Como la reproducción de algún tema que tenga que ver con historia. También programas que tengan que ver con el humor, ¿no? Programas radiales que tienen que ver con el humor, como los programas de chistes, ¿sí? Programas incluso de música seleccionada o de la mejor música del momento, ¿de acuerdo? Programas musicales. También programas radiales de entrevistas. De repente alguna personalidad reconocida o algún artista famoso. En la radio podemos encontrar todo ese tipo de programas, ¿sí? Incluso también la radio está compuesta por comerciales, por auspiciadores. ¿Qué es un auspiciador? Un auspiciador es una empresa, ¿sí?, que respalda esa radio y gracias a esos auspiciadores es que el programa de radio determinado va a mantener su existencia y la publicidad va a ayudar bastante a que éste se mantenga o que desaparezca del medio radial. ¿De acuerdo? Sigamos viendo un poco más de la radio. ¿Cuáles son sus elementos? El lenguaje radial tiene los siguientes elementos que vemos en el mapa conceptual. ¿Ya? En primer lugar, tenemos la voz. La voz es el elemento más importante. Sin una voz en un programa radial, pues no habría programa, ¿sí? Acá viene directamente a hablar del locutor. ¿Cómo debe ser esa voz? Como les dije, debe ser expresiva, un timbre adecuado, bien modulada, ¿sí? Y que simplemente el locutor tenga capacidad de dirigirse a los demás de forma directa, facilidad de palabra, ¿de acuerdo? Tiene que ser una voz muy colorida, no puede ser una voz aburrida porque simplemente el público cambiaría de emisora, porque el público escucha una radio con finalidad de informarse, con la finalidad también de entretenerse, ¿de acuerdo? Otro elemento que utilizamos en el lenguaje radial es la música, ¿sí? La música, ¿por qué? Porque gracias a estos sonidos que se emiten a través de la música, es que el ser humano puede tener preferencia o no de un determinado programa radial o de una emisora de radio, ¿sí? La música siempre es aquella que va a captar la atención de todos los oyentes, ya que llega al ser humano directamente a través del sentido del oído y esto permite que sí, que el ser humano se sensibilice, ¿sí? En torno a su sentido, a su aspecto sensible. Entonces, la música va a permitir la cantidad, ¿sí?, la gran mayoría o minoría de oyentes, ¿sí? Y también la preferencia de cada uno de ellos, ¿sí? Porque no todos escuchamos la misma música, no escuchamos los mismos géneros musicales. Los adultos pueden escuchar géneros musicales tales como la música criolla, la música del recuerdo, ¿sí? Como los jóvenes tienen otras preferencias como la salsa, el reggaetón, ¿no?
o el rap, ¿no? Entonces, para cada edad hay un determinado género musical que va a prevalecer, ¿de acuerdo? Luego tenemos a los efectos. ¿Qué es un efecto? Son sonidos que acompañan a un programa radial. Son sonidos que no son precisamente canciones, ¿sí? Simplemente son sonidos musicales que van a dar suspenso, digamos, van a dar también alegría, van a causar dudas, ¿sí? Sonidos que van a causar diferentes tipos de emociones en el ser humano, ¿sí? Entonces es importante escoger un buen efecto musical al momento. Profesor, no se le escucha. De radio. ¿Sí? A ver, voy a conectar con mi celular más para que se escuche mejor, ¿de acuerdo? Voy a conectar con mi celular para que se escuche mejor. Bien, un momentito, por favor, me estoy conectando. Bien, bien chicos, he cambiado de audio, entonces vamos a continuar. Como les decía, el lenguaje radial tiene estos 4 elementos, la voz, ¿sí? Que va directamente al locutor de radio. ¿Cómo debe ser esa voz? Debe ser llamativa, debe ser colorida, debe estar bien modulada, ¿de acuerdo? Y debe ser un locutor cuyo talento sea la facilidad de palabra. Un locutor sin facilidad de palabra, pues crearía de un programa radial algo aburrido, ¿sí? El programa radial nosotros lo escuchamos con qué finalidad, o bien de informarnos y a la vez de entretenernos, ¿de acuerdo? Luego tenemos a la música. La música es aquella que va a causar que el oyente tenga preferencia o no tenga preferencia por la emisora de radio o por un determinado programa radial. Hay música para diferentes públicos, ¿verdad? Por ejemplo, los adultos escuchan, digamos, la música del recuerdo en ciertos casos, o de repente la música criolla. Eso atrae más su atención, o de pronto la cumbia, ¿no? Pero el mundo joven escuchará el reggaetón, ¿no? Que le llama la atención, que llama su atención más que todo, de pronto el rap, ¿no? O la música que está de moda. Entonces, la música está determinada para diferentes edades. Entonces, es por ello que hay preferencias en cuanto a emisoras radiales, ¿sí? Por el tipo de música que transmiten, ¿sí? Y por los gustos musicales es que se aferra la gente a una determinada emisora radial, ¿sí? Entonces, una emisora que transmite música variada, ahí tiene mayor probabilidad de tener mayor audiencia, ¿sí? En cambio, una emisora que se limita a ciertos géneros musicales, tales como el rock, digamos, va a tener un limitado número de oyentes, porque la música es aquello que va a llamar la atención del oyente y la preferencia, ¿sí? La preferencia por esa emisora radial o programas determinados de radio. Los efectos especiales. En los programas radiales siempre debe haber efectos especiales. ¿Con qué finalidad? Causar emociones en los oyentes, ¿sí? Emociones tales como alegría, tristeza, suspenso, duda, miedo, ¿sí? Etcétera, ¿de acuerdo? Entonces los efectos siempre son parte de un programa radial. Un programa radial sin efectos, pues no llama la atención del oyente, porque un efecto especial no precisamente es una canción, sino que es un sonido musical, ¿de acuerdo? Es un sonido que causa emociones en el ser humano, ¿de acuerdo? Bien, ahora tenemos otro elemento, que es el silencio. El silencio también es otro elemento del lenguaje radial. ¿En qué momento lo utilizamos? Tenemos que saber utilizar el silencio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque un silencio inútil, un silencio vano en un programa de radio, pues lo único que causaría es que el oyente se confunda y que piense que la señal de radio de pronto se fue. ¿Me entienden? Si nosotros no utilizamos correctamente el silencio en la radio, el oyente puede entrar en confusión. ¿Qué ha pasado? Creo que se ha malogrado mi radio, puede decir. ¿Ya? Entonces, el silencio debe utilizarse de manera
adecuada, saber cuándo utilizarla. De pronto un silencio lo podemos utilizar para generar suspenso en un programa radial. Un silencio lo podemos utilizar para indicar un signo de puntuación mientras hablamos. Porque hablar no es hablar sin parar, sin parar, sin parar, sino que hablar siempre debes tener un timbre adecuado para hablar, debemos tener. Y eso se encarga el locutor, o el locutor que está hablando, que está emitiendo un programa radial, debe saber cómo utilizar el silencio, ¿sí? O bien para señalar una pausa, ¿sí? O bien para señalar un tipo de suspenso, que sería un silencio subjetivo, y la pausa sería un silencio objetivo. ¿Listo, chicos? Entonces, estos 4 elementos forman parte de un programa radial y del lenguaje radial, por ende, ¿sí? La voz, la música, los efectos y el silencio, ¿de acuerdo? Cuando escuchamos un programa en la radio, tenemos que identificar estos elementos para ver si realmente este programa es bueno o no lo es. Si las personas que están transmitiendo un programa de radio los utilizan, los aplican o no, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente lámina. Vamos ahora a la parte que tiene que ver con producción de un programa de radio. Supongamos que somos locutores o que somos directores o managers, ¿sí? Es lo mismo que director, ¿ya? Somos manager y queremos lanzar nuestro programa de radio, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer como manager o como director para lanzar o para producir mi programa de radio? ¿Qué debo hacer? Aquí están los pasos. Vamos con la siguiente lámina. Aquí tenemos la guía, ¿sí? Para las personas que quieren realizar una producción de radio. Lo primero que debemos hacer, ¿qué nos dice nuestra lámina? Pensar en el tipo de programa que voy a realizar. ¿De qué tipo de programa quiero realizar? ¿Quiero hacer un noticiero? ¿Quiero de pronto hacer un programa cultural? ¿Quiero hacer un programa de humor? ¿Un programa de pronto de efemérides? Efemérides se refiere a fechas especiales recordadas en historia, ¿sí? O de pronto quiero hacer una radionovela. Quiero hacer un programa de cuentos. Quiero hacer un programa de música seleccionada, las mejores músicas, las mejores canciones de los últimos tiempos. Quiero hacer un programa de entrevistas. Quiero hacer un programa de deportes. Hay un montón de opciones, como ustedes pueden apreciar. Quiero hacer un programa de coaching, o sea, de orientación a los seres humanos. Quiero hacer un programa de pronto de alguna ciencia en especial, de psicología de repente. Quiero hacer un programa para hablar de mí mismo. Quiero hacer un programa para hablar de los candidatos a las elecciones. Entonces, como ustedes pueden apreciar, hay un montón de programas. E incluso les hago recordar algunos programas que de pronto los conocen. Algunos programas juveniles tales como el programa Guerra de Coles, Guerra de Colegios, ¿no? ¿En qué consistía este programa? En que todos los colegios tenían que enviar cartas, ¿sí? Y el colegio que enviaba mayor número de cartas a la radio se le otorgaba como premio su fiesta de promoción y su viaje gratuito. Entonces, ese es un programa radial que tuvo mucha audiencia juvenil. O también otros programas que tienen bastante audiencia juvenil son aquellos tales como los programas humorísticos o los programas que tienen que ver con series de televisión o animes, ¿sí? Entonces, hay un montón de opciones para poder realizar un programa. Y nosotros ya vayamos pensando en qué tipo de programa radial nos gustaría crear. ¿De qué va a ser mi programa radial? ¿De qué me gustaría que trate? ¿Cuál va a ser el tipo de programa radial que a mí me gustaría producir? ¿Sí? Como manager. Manager significa director, es lo mismo, ¿ya? Pues, también tengo que saber si mi programa va a ser grabado o va a ser en vivo. Un programa grabado, pues va a ser a destiempo. Primero lo vamos a preparar todo, lo vamos a grabar y lo vamos a transmitir en un horario definido cuando ya esté grabado, ¿sí? Por la estación radial que yo desee, ¿no? O que yo haya conseguido como un contrato, porque los managers de radio tienen que buscar emisoras radiales. A ver, díganme nombres de emisoras radiales, chicos, que conozcan. Levanten la mano.
Díganme, chicos, nombres de emisoras radiales que conozcan. Ya estamos planificando, ¿no? A ver, yo, Profe, ¿sí? todo eso lo que está mostrando, tenemos que escribir. No, ahorita yo les voy a indicar. Después de dar la clase doy indicaciones. Estoy preguntando ahora Entonces, nombres de emisoras radiales que ustedes conozcan. A ver, mm, Radio Exitosa, Radio profe. Exitosa. ¿Otra emisora radial? ¿Alguien más? Eh, Hay un montón. A ver, vamos. Vamos, chicos, a ver. Chacón Lázaro. ¿Otro nombre de emisora radial? Su compañero ya mencionó una, La Exitosa. ¿Otra emisora radial? A ver. Guzmán Leo. Radio Victoria. Radio Victoria, muy bien. Aldama Terandabresca. ¿Nombre de otra emisora radial? Solamente conocemos esas dos, no lo creo. Daniela. Radio Felicidad. Radio Felicidad, muy bien. Otras emisoras que conozcamos, los demás participemos. Nayeli, Maicelo, Dominic. A ver, ¿solo conocemos esas emisoras radiales? Hay un montón. A ver, vamos jóvenes. A ver, ¿qué dices, compañera Nayeli? ¿Nombre de alguna emisora radial que haya escuchado, que conozca? Radio Moda. Radio Muda. Bien, correcto. Javier, ¿nombre de una emisora radial? Profesor, Perdón, no te escuché muy bien. Radio Exitosa. Ya, como ya mencionaron, otro nombre. A ver, jóvenes, ¿qué dice Elmer Lagos? Nombre de una emisora radial que conozca. A ver. El estudiante Lagos Zapasa. Silencio, por favor. Profesor, ¿puedo decir una radio más? Radio PP. Radio Melodía. Radio La Zona. La Caribeña sí suena. Radio Panamericana. Estudio 92. Por favor, activar su cámara los siguientes estudiantes. Me parece que no están atentos, solo están participando 3 a 4 estudiantes. Segovia Quispe, active su cámara. Rodríguez Lecat, por favor, active su cámara. Bien. No estamos participando, jóvenes. A ver, vamos a ver en qué situación se encuentran sus compañeros. Active su cámara, por favor. Radio Oxígeno. Claro, muy bien. Radio Panamericana. Okay. El estudiante Guamaní Carlos, active su cámara. Lagos Zapasa, active su cámara, por favor. Radio Nacional P. Segovia Quispe, active su cámara, por favor. Ya, un momento, chicos. Ya, estoy cerciorando si están
prestando o no están prestando atención, ya que parte de actividades es tener conocimiento de este tema para poder realizar su actividad. El estudiante Segovia Quispe active su cámara, Guamaní Carlos también active su cámara, Justin Cuno, ¿sí? Bien, si no activan su cámara, se les va a expulsar de la sesión de clases, porque me parece que no estamos atentos. Me parece que solamente estamos conectados, pero no estamos atendiendo. Lagos Apaza, Guamaní Carlos, Segovia Quispe. Última llamada. ¿Están presentes, Guamaní Carlos? ¿Está presente? Bien, no están presentes, jóvenes, entonces, si no estamos presentes, eso quiere decir que de repente estamos en otra actividad y no estamos prestando atención. ¿De acuerdo? Vamos a eliminar de la sesión a los alumnos que no están prestando atención. ¿De acuerdo? Bien. Para poder realizar la actividad tenemos que tener conocimiento del tema. ¿De acuerdo? El estudiante Lagos Apaza Elmer está presente. Bueno, no está presente al parecer. Ya, de igual forma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar con los estudiantes que estamos en clase, que estamos presentes, que estamos expertos. A lo mejor están durmiendo aún sus compañeros. Entonces no es correcto, ¿ya? Nos estamos explicando acerca de la radio. Somos las 8:39, ¿sí? La hora dura hasta las 8:50. 8:45 tenemos que terminar ya, chicos. Hasta donde lleguemos a este tema de la explicación. Y la próxima clase terminamos la explicación y pasamos a la parte de actividades, ¿sí? Estábamos hablando de la guía, ¿sí? Primero tenemos que pensar qué tipo de programa quiero emitir, ¿sí? Si va a ser grabado o va a ser un programa en vivo. Si es grabado, primero pues la grabamos y luego lo transmitimos en un horario definido por la estación radiofónica, que puede ser los nombres que ustedes han mencionado: Radio La Exitosa, Melodía, Radio La Zona, Radio Moda, ¿ya? Radio Felicidad, lo mencionaba por ahí también. Entonces, esas son emisoras radiales, ¿ya? A eso se refiere con estación radiofónica. Esas son estaciones radiofónicas, ¿de acuerdo? Y si va a ser en vivo, tenemos que tener presente, ¿sí?, que se va a transmitir al aire y que va a llegar al público en ese instante. Por lo tanto, tenemos que prepararnos de una forma más eficiente, ya que vamos a estar en vivo y en directo. No podemos cometer errores, ¿sí? Sigamos. Segundo, debemos establecer los siguientes aspectos, los cuales van a ser parte de la actividad de hoy. Por ejemplo, vamos a definir cuál va a ser el nombre de nuestro programa, ¿sí? Van a definir el concepto, van a establecer el objetivo de su programa. ¿Cuál es el objetivo de su programa? Por ejemplo, si el nombre de mi programa, ¿sí?, es digamos, los mejores deportistas del momento. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Dar a conocer informar al público sobre quiénes son los mejores deportistas del momento, ¿de acuerdo? El tiempo que va a durar mi programa, planifico, también el horario de transmisión, a qué hora se va a transmitir y qué días, el público al que va dirigido. Ya, de repente mi programa, si es deportivo, más que todo irá dirigido pues al público en general, porque la mayoría está interesado por el deporte, ¿no? Entonces, el público sería público en general. Las secciones del programa, ¿qué quiere decir ello? Las divisiones en que está planificado el programa. De pronto en la primera parte podemos hablar, si es un noticiero, de los titulares, luego los comerciales, luego voy en la segunda parte detallando cada noticia, en la tercera parte voy analizando unos aspectos de algunas noticias y en la última parte voy concluyendo. Luego los locutores, cuántos y quiénes van a ser los locutores, ¿de acuerdo? Luego los colaboradores. ¿Qué es un colaborador? Son aquellos que ayudan en el trabajo complementario del programa. Un locutor es el que transmite el programa y el colaborador es que va a encargarse de los comerciales, va a encargarse de los sonidos, de la música, de los efectos, ¿sí? Esos son los colaboradores. Luego la publicidad, que son los comerciales, ¿no? Los momentos en que se transmiten los comerciales, ¿de acuerdo? Luego tenemos lo siguiente, planificar los tiempos del programa. Como ven en este esquema,
Cuando nosotros planificamos un programa, debemos tener presente los tiempos que va a tener para que dure exactamente el tiempo que yo establecí. Si mi programa va a durar 1 hora, entonces, ¿en cuántos tiempos lo divido, por ejemplo? Lo podría dividir, como está en el círculo, en 4 tiempos, ¿de acuerdo? Aquí se han programado los tiempos en este esquema. El primer bloque es de 15 minutos, ¿sí? Aquí está. El segundo bloque, otros 15 minutos. El tercer bloque, 15 minutos. El cuarto bloque de 15 minutos. Y entre cada uno de esos bloques va a haber comerciales, ¿sí? Va a haber comerciales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si se trata de un programa de 1 hora, podemos dividirlo en 4 bloques. Por eso hice cada uno de 15 minutos. Al término de cada bloque podemos acomodar un bloque comercial, ¿sí? O sea, en total ese programa va a tener 4 bloques de comerciales, de propagandas, que le llamamos comúnmente, ¿sí? En el bloque 1, de pronto, yo voy a empezar con mi programa. Es un noticiero, digamos, ¿ya? Supongamos que es un noticiero. En el bloque 1 voy a tratar sobre la lectura de encabezados. O sea, voy a leer solamente los títulos de las noticias, ¿de acuerdo? Que va a durar 1 minuto. Luego voy a dar información nacional. Cada uno va a ser de 1 minuto. De modo que todo este bloque 1 debe durar máximo 15 minutos. No debe pasar de ese tiempo de 15 minutos, ¿de acuerdo? Después de ese bloque 1, que ha durado 15 minutos, vienen los comerciales, ¿sí? Los comerciales que van a durar, digamos, 2 minutos o 3 minutos. Luego vamos al bloque 2, ¿sí? Y voy a tratar sobre la información regional. Ahora voy a dar a conocer noticias regionales. Voy a tratar 8 notas en este caso y cada una va a durar 1 minuto, ¿sí? Entonces, voy simplemente coordinando mi tiempo, ¿sí? De modo que cuando termina mi programa radial, ya he mencionado todo mi contenido, ¿sí? ¿Qué pasa si no menciono todo el contenido? Pues el programa radial va a ser ineficiente, ¿sí? Los tiempos son muy importantes, tanto en los programas radiales como en los programas televisivos, ¿sí? Si hay una descoordinación en cuanto al tiempo, o no hay una buena distribución de los bloques, ¿sí? De cada bloque, de cada sección, pues este programa radial no va a tener efectividad, va a ser ineficiente, y por lo tanto puede que fracase, ¿sí? Puede que fracase y sea sacado del aire, ¿sí? Ya no va a estar al aire. ¿Por qué? Porque de repente no era bien coordinado, no estaba bien transmitido. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante al transmitir un programa de radio. Luego tenemos lo siguiente, el elemento 4, que consiste en realizar los guiones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el programa en vivo puede llevar un guión, escaleta o de continuidad. En este formato se establece la continuidad del programa y el locutor tiene que improvisar los contenidos. Es decir, en este caso tiene que tiene que ir a hacer en vez de su facilidad de palabra, ¿sí? Tiene que tener conocimiento de lo que va a decir, de qué va a tratar el programa, ¿sí? Entonces tiene que informarse de qué va a tratar el programa, y en esa parte es que él tiene que decir con sus propias palabras lo que se va a tratar en el programa, cuando es en vivo, ¿sí? Entonces, cuando un programa es en vivo, se recurre al guión, escaleta o de continuidad. El locutor tiene que utilizar de la mejor manera posible su lenguaje, ¿sí? Para poder llegar a los oyentes. En el programa grabado, el guión ya es técnico. ¿Por qué? Porque ya todo va a estar preparado y no va a haber errores, porque va a ser un programa grabado. Si en un programa grabado hay errores, pues está mal, ¿sí? Sería un error. Como un programa es grabado, no debe contener errores. De pronto